Bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial, dedicado íntegramente al libro El manantial no tiene que preguntar por el camino, de Bert Hellinger. Este es uno de los libros quizás más filosófico y profundo de él, una visión del alma, de la vida, de Dios, de la trascendencia. Este no es un audiolibro, sino un recorrido por la enseñanza de Bert Hellinger, plasmada en este libro. El libro no está diseñado en capítulos, sino en secciones cortas llenas de profundidad y enseñanza. Aquí nosotros, este podcast, lo hemos construido por partes, recopilando todo el conocimiento principal de esta gran obra que hemos percibido, nunca para sustituir el libro, sino para compartir su enseñanza. Si hay algún punto no mencionado, y es importante, disculpen las molestias de antemano. La intención aquí es compartir desde un análisis y aprendizaje mutuo, y no desde una maestría. Siempre es recomendable obtener el libro y honrar el trabajo del autor. Una vez dicho esto, empecemos. Parte 1. El camino del entendimiento. Empecemos por un pilar fundamental, que son las actitudes básicas que nos llevan a una comprensión más profunda, sobre todo a la comprensión hacia posibles soluciones. Estas actitudes básicas son la falta de intencionalidad, el valor, la apertura para recibir lo nuevo, lo desconocido, la discreción y el asentimiento hacia aquello que se muestra. Hellinger deja claro desde el inicio: el alma no se deja forzar. El entendimiento verdadero no es una construcción racional, sino un destello que aparece cuando uno deja de imponer. Él lo llama verdad fenomenológica. Dice así textualmente: la verdad es algo que, como un rayo, surge súbitamente desde lo ausente a lo presente, y luego vuelve a sumergirse en lo ausente. Es decir, resplandece por un instante y desaparece. En el momento del destello es totalmente válida. De eso no queda duda alguna. Pero si yo eso lo generalizo, le quito reconocimiento a la esencia de la verdad y de la comprensión. Pretendo que el instante sea eterno y de esa manera dejo de reconocer que la verdad es fugaz. Ella es un bien fugaz. Sin embargo, en el instante en que aparece su destello, es plenamente válida. Por esa razón, la objeción a esa verdad que resplandeció siempre llega tarde, llega cuando la verdad ya ha desaparecido. Y añade: aquel que construye casi siempre está errado, porque la construcción no llega hasta el alma, llega solamente a la cabeza. Esa es una diferencia muy importante. Este fragmento surge en el contexto de una conversación sobre constelaciones familiares, donde Hellinger explica que no construye explicaciones, sino que percibe lo que aparece como un destello, y que lo verdadero se reconoce por su impacto inmediato en el alma, no por su lógica. Aquí marca una diferencia central con otras formas de psicoterapia. No busca causas ni explicaciones, sino una percepción directa. No quiere entender para cambiar algo, sino ver para permitir que lo esencial se revele. Y también dice así: yo me doy cuenta estando en una situación, por ejemplo, y me aparece ese destello. Expreso eso y luego lo único que necesito hacer es mirar los rostros para saber si es cierto. El efecto nos permite hacer la lectura inmediata y así saber si llegó al alma. Esto no es intuición subjetiva ni interpretación simbólica. Es un mirar sin intención, como quien observa un río fluir sin tocarlo. Hellinger nos recuerda que este tipo de comprensión no se puede acelerar. Dice así: no es posible acortar el camino a la comprensión, y tampoco es posible hacerlo más fácil. La purificación
que nos capacita para ello no se puede ni acortar ni hacer más fácil. Habla incluso de un momento crucial del proceso interior, que lo llama la noche del espíritu, basándose en un concepto de Juan de la Cruz, y dice en su libro, en la sección La noche del espíritu. Dice así: uno permanece calmo y manteniendo esa calma está en sintonía con algo más grande. Allí aparecen los grandes entendimientos que a uno se le pueden ocurrir. Vienen de la noche del espíritu. La noche del espíritu también nos exige el olvido. Exige, por ejemplo, que uno esté dispuesto a olvidar su origen, a olvidar su propia historia. Yo he demostrado algo de esta sencillez, eso de no querer saber nada, de querer saber muy poco. Cuando uno está centrado de esa manera, uno se da cuenta qué es lo esencial de inmediato. En ese caso, solo necesito muy poca información y, sin embargo, inmediatamente sé qué es lo esencial. Eso surge de centrarse con sencillez. Esa renuncia no es nihilismo, es el camino hacia un saber que no viene de nosotros, sino que nos atraviesa. Y continúa expresando en otra sección, esta vez en la llamada sabiduría, la misma profundidad. Dice así: el sabio asiente al mundo tal como es, sin miedo y sin intención. Está reconciliado con la fugacidad y no aspira a llegar más allá de lo que acaba con la muerte. Mantiene la visión general porque está en sintonía y solo interviene en la medida en la que lo requiere el flujo de la vida. Puede discernir, funciona o no funciona, porque no tiene intención. La sabiduría es el fruto de larga disciplina y práctica, pero aquel que la tiene sin esfuerzo. Siempre está en camino y llega a la meta, no por buscar, crece. Parte 2. Sentimientos. Desde esta perspectiva, distinguir entre tipos de sentimientos es fundamental para reconocer cuáles nos conectan con la vida y cuáles nos atan al destino de otros. Hellinger introduce este capítulo con una aclaración crucial. Dice así: los sentimientos se diferencian por su origen y por sus efectos. Algunos sentimientos tienen un efecto liberador, otros nos atrapan o atrapan a otros. Algunos tienen efectos de unión, otros tienen efectos de separación. Los sentimientos que fluyen sin segundas intenciones son verdaderos. Los que persisten en el tiempo suelen ser tomados, adoptados o al servicio de otra cosa. Uno de los puntos más importantes es que no todo lo que sentimos viene realmente de nosotros. Muchos sentimientos son heredados o asumimos inconscientemente por fidelidad sistémica. En la sección La diferenciación de los sentimientos o sentimientos adoptados dice así: hay sentimientos que adoptamos de otras personas, por ejemplo, de nuestra madre o de nuestro padre, y creemos que son nuestros. En ese momento quedamos atrapados en una imagen que no es la nuestra. Y entonces los sentimientos ya no fluyen, nos quedamos pegados a ellos. Esta diferencia es esencial para cualquier proceso terapéutico. Si un sentimiento es adoptado, es decir, si viene de otro miembro del sistema, lo que hace es mantener un enredo. En cambio, los sentimientos genuinos, espontáneos, los que fluyen y se resuelven, están al servicio de la vida. Y sobre esto continúa diciendo lo siguiente: los sentimientos primarios a menudo son muy intensos, pero duran poco. Ni bien uno se entrega totalmente a ellos, pasan pronto. Uno los siente, actúa si es necesario y luego se disuelve. El sentimiento tomado, en cambio, es insistente, se repite, no se resuelve y casi siempre tiene una carga trágica. Muchos sentimientos que parecen auténticos, como la rabia, la tristeza profunda o la desesperación,
son en realidad expresiones del amor ciego, esa forma de lealtad inconsciente que nos lleva a cargar con destinos que no nos corresponden. Y dice la sección Amor que enferma y amor que sana lo siguiente. El hijo que, por ejemplo, perdió a su madre y le quiere seguir en la muerte, no mira a los ojos a la madre. Procede como si estuviera ciego. Ese es un amor ciego. Aquí el amor ciego se muestra en frases como yo sufro en tu lugar, yo lo pago por ti, yo voy contigo. Este tipo de amor se expresa con sentimientos intensos, incluso nobles, pero que no llevan a la solución. No están al servicio del alma, sino del destino. Así, la culpa, la tristeza, el enfado están muchas veces al servicio de mantenernos en el lugar del otro, es decir, en el lugar de un miembro del sistema familiar que fue excluido, rechazado o sufrió un destino difícil. El alma, por amor ciego, dice Hellinger, toma ese sufrimiento como propio y siente emociones que en realidad no le pertenecen, sino que reproducen la historia de otro. Cuando Hellinger dice que estas emociones nos impiden mirar al sistema tal como es, se refiere a que nos quedamos atrapados en el juicio o en la reparación, en lugar de ver el conjunto del sistema con respeto y sin intención. En vez de asentir a lo que fue, repetimos lo que fue. Hellinger también habla de lo que él llama metasentimientos. Son sentimientos sobre otros sentimientos, como por ejemplo, sentir vergüenza por estar enfadado, sentirse culpable por no estar triste o sentirse mal por no sentir nada. Y esto crea una trampa emocional donde el alma queda doblemente atrapada, no solo por el sentimiento inicial, sino por el juicio que lo envuelve. Así, se pierde el contacto con la emoción auténtica y se sustituye por una reacción condicionada por expectativas, normas morales o fidelidades inconscientes. Dice Hellinger, muchos sienten culpa por no sentir lo que creen que deberían sentir, pero eso no ayuda a nadie. Cuando aceptamos nuestros sentimientos sin juicio, se ordenan. Cuando los juzgamos, se distorsionan. Y esto lo menciona el apartado del libro La diferenciación de los sentimientos, metasentimientos y conciencia. Aquí no se trata de eliminar sentimientos, sino de verlos con claridad y distinguir su origen y función. No propone controlar emociones, sino observarlas, sin identificarse con ellas ni reprimirlas. Y menciona respecto a esto lo siguiente. Cuando uno dice, este sentimiento no es mío, o esto pertenece a otro, el alma se ordena, y entonces los sentimientos verdaderos pueden volver a fluir. La clave en todo esto es que muchas emociones se ordenan solo cuando damos un paso fundamental, asentir. ¿Pero qué significa asentir? Significa decir sí a la vida y al sistema familiar tal como es, con todo lo que contiene, dolor, destino, pérdidas, exclusiones, errores. No es justificar, no es resignarse, es permitir que lo que fue haya sido. Es retirar el juicio y mirar con respeto lo que el alma, por amor ciego, ha querido cambiar. En palabras simples, es reconocer lo que ocurrió sin querer modificarlo. En el lenguaje actual, fuera del ámbito de las constelaciones, esto es lo que en muchas disciplinas se llama aceptación total, la capacidad de estar en paz con lo que no se puede cambiar, sin pelear, sin negar y sin cargar con lo que no nos corresponde. Cuando asentimos, el alma se ordena y los sentimientos verdaderos, aquellos que son breves pero claros y al servicio de la vida, pueden volver a fluir. Y estos son sentimientos breves porque surgen en el instante presente. Parte 3. El alma.
En el pensamiento de Bert Hellinger, el alma no es una entidad estática, ni una posesión individual. No es algo que tenemos, sino algo en lo que estamos inmersos. Un campo mayor, profundo, que guía, ordena y une. Un movimiento del espíritu que nos contiene más allá de nuestro yo. En la sección Dimensiones del alma, Hellinger explica lo siguiente. El alma del cuerpo quiere que nos quedemos con ella. El alma de la familia quiere que nos quedemos con ella. Y el alma más grande también quiere que nos quedemos con ella. Cada una de estas almas se opone, de algún modo, al yo. El yo quiere apartarse del cuerpo, quiere apartarse de la familia, quiere apartarse de Dios, es decir, quiere salirse del alma. Pero el yo también puede rendirse ante el cuerpo, puede rendirse ante la familia y puede rendirse ante la gran alma. Muchas enfermedades psicosomáticas surgen porque esta parte del alma se enfrenta a algo, se enfrenta al cuerpo, a la familia, a la gran alma. En ese caso, la sanación transita exactamente el camino inverso. El yo se rinde al cuerpo, a la familia, a la gran alma. Este rendirse lo vivimos como humildad. El enfrentarse lo vivimos como soberbia. Aquel que es soberbio de esa forma termina cayendo, y aquel que de esa forma se rinde es sostenido. Esta cita tiene una inmensa profundidad y vemos cómo Hellinger concibe 3 niveles de alma que nos contienen. 1, el alma del cuerpo, que nos mantiene con vida y regula nuestras funciones internas. 2, el alma de la familia, que nos vincula al sistema del que venimos, incluso más allá de nuestra conciencia. Y 3, la gran alma, que nos trasciende completamente y en la que se disuelven todos los opuestos. Cada una de estas almas tiene un movimiento hacia la unidad, hacia el vínculo, hacia el sostén. Pero el yo, esa parte que quiere controlar, elegir, entender, se resiste. Quiere separarse del cuerpo, de la familia, de Dios. Y esa separación, dice Hellinger, es la raíz de muchas enfermedades. La verdadera sanación, entonces, no es un acto de lucha o de control, sino un acto de rendirse con humildad a estos niveles del alma. Cuando el yo se rinde, el alma puede hacer su trabajo, y eso lo vivimos como paz. En otra sección llamada El alma une, Hellinger precisa que el alma no separa, sino que une, incluso cuando eso implica unirse al dolor, a los destinos excluidos o a la muerte. Y dice textualmente lo siguiente. El alma busca la unidad. La separación la experimenta como una amenaza. Por ejemplo, la separación entre los vivos y los muertos no es tan radical para el alma como para el yo. En el alma todos están unidos, sin importar si están vivos o muertos. De ahí que el alma de una familia actúe también cuando alguien ha muerto. Quien muere no desaparece del alma familiar, permanece presente y activo. Si no se le concede su lugar, el alma lo exige a través de generaciones. A veces un hijo posterior carga con el destino de quien fue excluido, como si dijera, yo te sigo, yo llevo tu dolor, yo te represento. De este modo el alma compensa la pérdida a través del amor, aunque sea un amor ciego. Cuando Hellinger dice que la separación es una amenaza para el alma, no lo dice en sentido emocional, sino sistémico. El alma no tolera que alguien quede fuera del campo familiar. Vivos o muertos, todos pertenecen. Si alguien es excluido, un hijo no nacido, un asesino, un abuelo rechazado, el alma no lo olvida. Y entonces otro miembro posterior toma inconscientemente su lugar, lo representa, lo repite o lo honra a través de un destino difícil. Por eso, aunque la conciencia individual quiera seguir adelante, el alma se orienta hacia lo no visto, hacia lo que falta.
Esta es una de las claves de las constelaciones familiares, ver lo que el alma quiere reintegrar para dejar de repetirlo. En otra sección llamada La gran alma y el yo, Hellinger distingue entre el alma individual o familiar y la gran alma, también llamada espíritu, y dice así: la gran alma actúa en nosotros, aunque no la veamos ni comprendamos. El yo solo puede estar en sintonía con ella si renuncia a su orgullo y su control. La gran alma actúa sin intención, se mueve lentamente, sin esfuerzo. Este movimiento lento es clave. Hellinger no plantea una espiritualidad acelerada, sino un rendirse a lo que ya se mueve desde antes. Y en otra parte dice así: el alma más grande se mueve lentamente, por eso el yo se impacienta, pero cuando el yo cede, entonces percibe que ya está siendo guiado. Y hay otro punto destacado sobre el alma que menciona Hellinger, y es el alma y la enfermedad. Y explica que la enfermedad no siempre es un error o un castigo, sino a veces una necesidad del alma. Lo llama la enfermedad como movimiento del alma y lo expresa así: la enfermedad muchas veces no se comprende si la vemos solo desde la biología o la psicología. A veces es el movimiento del alma hacia una reconciliación, hacia una pertenencia, hacia algo más grande. Incluso Hellinger va más allá y dice: cuando el alma necesita la enfermedad, no basta con tratar el síntoma, hay que mirar lo que el alma busca unir, honrar o completar. Para resumir esta parte del alma, lo concluyo con una palabra: rendirse. Rendirse al alma. En el pensamiento de Hellinger no es rendirse al sufrimiento, sino dejar de resistirse al orden más profundo que nos guía. Es el mismo gesto de asentir, de aceptar plenamente, pero ahora llevado a una dimensión más vasta y espiritual. Cuando el yo deja de luchar, el alma puede hacer su trabajo, y sólo entonces lo que parecía destino, enfermedad o repetición se transforma en camino. Parte 4. Destino, culpa e inocencia. Para ver Hellinger, el destino no es castigo ni casualidad, surge del alma familiar, de sus órdenes y de los movimientos que buscan compensación, pertenencia o reconciliación. Incluso cuando parece trágico, el destino revela una lógica profunda del sistema, muchas veces inconsciente. En la sección llamada Destino dice: las personas se sienten llamadas a representar a otras personas dentro del sistema familiar, como en una tragedia griega. No saben por qué hacen lo que hacen, se sienten impulsadas. Es algo que se vive como una necesidad interna, una fidelidad que no se puede traicionar sin sentir culpa. Entonces, el destino de una persona no es individual, es la continuación de algo que ocurrió antes y que no fue cerrado. El alma del sistema busca cerrar lo que quedó abierto y lo hace a través de quienes vienen después. Lo que dice Hellinger llama una necesidad interna no es una motivación consciente, sino un impulso que surge del campo familiar, de una lealtad profunda e invisible. Esta fidelidad es tan poderosa que puede llevar a una persona a vivir situaciones que no tienen que ver con su historia personal, sino con la historia de otro miembro del sistema, muchas veces excluido o no reconocido. Por eso Hellinger afirma que el destino no es algo individual. Desde el punto de vista del alma, es una expresión de pertenencia. El alma familiar no tolera que alguien sea olvidado. Y si alguien fue olvidado, excluido, por ejemplo, un hermano abortado, un abuelo violento, una mujer humillada, entonces el sistema llama a otro miembro posterior a representar su lugar, con el fin de cerrar lo que quedó abierto.
Esta es la lógica trágica que Hellinger compara con las tragedias griegas. El héroe actúa con valentía, incluso con inocencia personal, pero al romper las leyes profundas del sistema familiar, cae porque ha transgredido un orden más grande. El alma, en su dimensión sistémica, no busca justicia ni felicidad individual, sino reparación del vínculo y restauración del orden. A esto hay que añadir que la culpa se explica como que tiene varias distinciones, la culpa moral y la culpa sistémica. La culpa que realmente pesa en el alma es la que amenaza con excluirnos del sistema. Y dice textualmente en la sección llamada culpa e inocencia. Dice así: la culpa existe en diversos contextos y se percibe de diferentes maneras. La culpa más pesada es que nuestra conducta ponga en peligro nuestra pertenencia a la familia de origen. Es decir, el miedo ante la exclusión es la sensación de culpa más pesada. Dado que la sentimos con tanto peso, nos lleva a hacer algo como para recuperar la pertenencia o como para preservarla. Esta culpa tiene algo que ver con la vinculación de origen. La conciencia vela para que no perdamos la pertenencia. Y cuando hacemos algo que pone en peligro la pertenencia, la conciencia reacciona y nos impulsa a que modifiquemos nuestra conducta de manera tal que volvamos a tener el permiso para pertenecer. Esa es una de las formas de la culpa. Cumple una función social importante. Está al servicio de la relación y de los vínculos. Aquí Hellinger distingue entre varios tipos de culpa. La más revelante en el plano sistémico es la culpa que pone en peligro nuestra pertenencia al grupo. Esta culpa no tiene que ver con lo moral, sino con algo mucho más profundo, inconsciente, la amenaza de ser excluidos de nuestro sistema familiar. Por eso muchas personas hacen o dejan de hacer cosas, no por convicción propia, sino por permanecer leales al sistema. De hecho, nos sentimos inocentes cuando cumplimos las reglas del grupo, incluso si esas reglas son injustas, enfermizas o destructivas. A eso es lo que Hellinger llama falsa inocencia, cuando creemos estar haciendo lo correcto, solo porque seguimos lo que el sistema espera, aunque nos limite o nos dañe. En ese sentido, la verdadera sanación no consiste en ser moralmente buenos, sino en estar en paz con nuestra pertenencia, sin necesidad de repetir destinos para merecer el lugar. Y esto es así porque cuando somos leales a través de la culpa inconsciente, cargamos con un peso que no ayuda ni libera a nadie. Hellinger continúa exponiendo que la compensación es una trampa y una falsa redención. Dice así: sufrir es más fácil que solucionar. Tomar sin dar es un paso grande y exige lo último, mucho más que el sufrimiento. Aquí Hellinger nos dice que tomar lo que la vida nos dio, especialmente la vida misma o el destino que nos tocó, sin intentar compensarlo, es un acto de humildad profunda. Muchos prefieren sufrir antes que recibir sin más, porque sienten que si toman deben dar algo a cambio, sacrificarse, pagar, redimirse. Pero ese dar no ayuda a nadie. La resolución llega cuando dejamos de querer compensar y simplemente tomamos todo tal cual es. Para muchos tomar implica deuda. Entonces el alma, por culpa inconsciente o fidelidad sistémica, prefiere sufrir a dar a cambio, antes que recibir simplemente. Por ejemplo, me dieron la vida, pero fue dura, entonces yo sufro por mamá. Mi hermano murió joven, entonces yo no tomo mi felicidad del todo. Aquí el alma no puede tomar lo que fue dado sin intentar compensar o sufrir por ello. Y Hellinger dice, eso es más fácil que simplemente tomar lo que se ha dado y decir gracias. En esta sección, Hellinger nos muestra que el destino no es un castigo ni una cuestión moral.
Desde el punto de vista del alma, el destino es una expresión de pertenencia y muchas veces está guiado por esa lealtad profunda hacia aquellos del sistema olvidados. Uno de los ejemplos más potentes es el de los abortos, tanto espontáneos como provocados. Cuando no se les da un lugar en el corazón ni en la memoria familiar, el alma del sistema no olvida y muchas veces un hijo posterior toma su lugar de forma inconsciente. Ese hijo puede cargar con una tristeza inexplicable, con la sensación de no tener derecho a vivir plenamente, o con un impulso hacia la muerte que no comprende. No es su destino, pero lo toma por amor ciego. El alma busca cerrar lo que quedó abierto, y lo hace a través de aquellos que vienen después. Por eso la sanación no viene del juicio ni de la compensación, sino del respeto al orden. Dice así Hellinger: sufrir es más fácil que solucionar. Tomar sin dar es un paso grande, exige lo último, mucho más que el sufrimiento. Tomar el destino, la vida, el lugar, incluso el dolor, sin intentar cambiarlo ni pagarlo, es un acto de humildad profunda. Y ahí es donde se ordena el alma, y es desde ese asentimiento donde la vida se puede recibir, no como una deuda, sino como un regalo. Parte 5. Tomar la vida, gratitud y humildad. Una de las enseñanzas destacadas en este libro es esta: tomar la vida como fue dada, tal como es, sin juicio ni condiciones. Tomar la vida no es un acto emocional ni una idea, es un movimiento profundo del alma. En la introducción de la sección Éxito en la vida, al principio de todo, Hellinger ya lo enuncia con claridad. Dice así: lo que se opone a tomar la vida y a ser feliz es sobre todo la conciencia, porque con frecuencia nos transmite una sensación de inocencia cuando estamos dispuestos a sufrir por otros, sin que para estos eso realmente signifique un alivio ni les sirva. A la inversa, a menudo nos sentimos culpables cuando tomamos la vida y somos felices. La vida plena y feliz, por tanto, es un logro del alma. Esta frase anterior lo explica. Muchas veces el alma se enreda por querer compensar lo recibido. Creemos que si sufrimos somos más inocentes, que si disfrutamos estamos traicionando al sistema y sin darnos cuenta rechazamos lo más importante, la vida misma. Pero tomar la vida no es solo decir sí a estar vivos, implica decir sí a cómo nos llegó la vida a través de nuestra madre y nuestro padre, exactamente como fueron, sin condiciones, sin exigencias, sin negarlos. Hellinger dice en la sección Tomar a los padres lo siguiente: un hijo solo puede sentirse bien consigo mismo si ha tomado a ambos padres. Tomado, dije. Eso significa los tomo tal como son y los respeto tal como son, sin querer otra cosa o desear otra cosa. Exactamente tal como son están bien. Aquel que ha tomado a los padres de esa manera está bien consigo mismo, se siente completo. En él ambos padres están presentes con toda su fuerza. Aquí nos dice que esta toma no es racional, ni exige explicaciones. Es una postura profunda del alma, reconocer el origen sin reproches, sin pretensiones, sin pretender algo distinto. Cuando rechazamos a uno de los padres, por juicio, por historia, por fidelidad a otro, quedamos divididos por dentro. Esa división nos aleja de la fuerza, de la paz, de la capacidad de ocupar nuestro lugar en el mundo. Por eso, si leemos en otra sección llamada Formas de vivenciar la felicidad, reafirma lo siguiente: la persona que toma a sus padres de esa manera comprueba que todo lo bueno que ellos tienen fluye desde ellos hacia su propio interior y que todo aquello que ella temía o negaba queda fuera. El alma no necesita que los padres hayan sido perfectos, necesita que los honremos como los portadores de la vida.
Y si hubo dolor, enfermedad o abandono, Hellinger no nos dice que lo neguemos, nos dice que lo tomemos como un todo, sin separar lo bueno de lo malo, sin querer quitar partes. Y lo expresa otra vez con firmeza en la sección de presiones. Dice así: debes tomar a la madre en el corazón y con la madre en tu corazón dedicarte a tus hijos y a tu marido. Esa es la solución. La madre llena el vacío. Tómala tal como es, con su enfermedad, como un todo. Este fragmento aparece dentro de un diálogo terapéutico con una clienta. Lo que Hellinger plantea es que cuando la madre ha sido excluida o rechazada, por estar enferma, por ejemplo, el hijo o la hija queda sin fuerza vital. La solución propuesta es integrarla en el corazón, tal como es, sin tratar de cambiarla ni juzgarla, y desde ahí poder volcarse a su propia vida. Esto es vital entenderlo. Este gesto, que parece invisible, transforma todo, porque cuando tomamos la vida sin reproches, el alma se orienta, el alma se ordena, el vacío se llena, la energía vital vuelve a fluir. Nos guste o no, la vida es un regalo que nos llega a través de otros, nuestros padres, nuestra historia, nuestro sistema familiar. Pero muchas veces sentimos que no lo merecemos, no solo por lo vivido, sino por lo heredado. Sentimos que no merecemos la vida tal como nos fue dada, con todo lo que trajo, luz, herida, recursos, límites. Deseamos algo distinto. Entonces, como sentimos que no la merecemos, se vuelve difícil tomarla por completo, porque ese regalo aparentemente inmerecido, es decir, siento que no merezco esto, ojalá mis padres y mi familia fuera otra cosa, entonces nos confronta con algo más grande que nosotros, la necesidad de inclinarnos y honrar lo que fue sin querer cambiarlo. Por eso Hellinger dice: es difícil tomar regalos inmerecidos, solo se puede hacerlo con gran humildad. Esa humildad no es sumisión, es la grandeza de quien acepta la vida tal como es, con sus precios, con sus raíces, con su origen. Cuando lo hacemos, no desde la culpa, ni desde la deuda, sino desde la reverencia, la vida puede fluir tal como nos ha sido dada. Y desde ahí se transforma en fuerza. Parte 6. Relaciones. El orden, el respeto y la separación. Hellinger también nos recuerda en esta obra que las relaciones de pareja no se sostienen únicamente por el amor o el deseo, sino también por el respeto mutuo y la honra de lo que vino antes. En una relación de pareja es fundamental que ambos reconozcan que su amor es más que un sentimiento. No se trata de un compromiso profundo con la otra persona. Es esencial que en cualquier relación de pareja cada uno respete lo que el otro trae consigo, es decir, su historia y su pasado. El pasado de la pareja no debe ser obstáculo, sino una parte fundamental del camino que los ha traído hasta el presente. Hellinger lo expresa claramente en la sección Relaciones de pareja y respeto mutuo. Dice así: cuando el hombre es respetado y cuando la mujer es respetada, los hijos también se sienten respetados, porque aquel que rechaza al hombre o aquel que rechaza a la mujer, también rechaza al hombre o a la mujer en los hijos. Eso para los hijos es muy oprimente. En esta cita subraya que la relación de pareja debe basarse en el respeto mutuo, no solo por uno mismo, sino también por lo que el otro ha vivido antes. Este respeto genera un clima de armonía que impacta directamente en los hijos, quienes perciben de forma inconsciente cualquier rechazo que haya entre los padres. Otro punto que menciona es la importancia del respeto hacia los vínculos anteriores. En las familias reconfiguradas, los miembros a menudo tienen que enfrentar las relaciones pasadas de la pareja, los hijos de relaciones anteriores, y las exparejas deben ser reconocidos y respetados, ya que su historia también pertenece al sistema familiar.
Cuando no se da el reconocimiento debido a las relaciones anteriores, el alma familiar se ve forzada a repetir lo que quedó pendiente, lo que genera conflictos o sentimientos de vacío que suelen asumir algunos hijos. El respeto a la relación anterior, aunque haya sido difícil o dolorosa, es fundamental para que la nueva relación funcione de manera saludable y equilibrada, y también la descendencia. Otro principio clave que expone Hellinger es que el orden es más fuerte que el amor. Esto significa que si el orden sistémico se rompe, por ejemplo, si se excluye a una expareja o a un hijo anterior, el amor no puede sostenerse aunque haya sentimientos genuinos. Dice así: el amor necesita orden para que fluya. Sin orden se vuelve carga. Por lo tanto, para que una pareja tenga fuerza, se requiere que cada uno asuma su lugar, ni padre del otro ni salvador, que se respeten mutuamente como hombre y mujer con sus diferencias, que se honre el pasado de ambos y que se dé y se reciba en equilibrio. Cuando uno da mucho y el otro poco, o uno toma sin dar, la relación también se desequilibra y el alma de la relación empieza a fracturarse. Parte 7. Los órdenes del amor en la familia. Toda la base estructural y síntesis del trabajo de Hellinger son los órdenes del amor. Estos órdenes están basados en 3 principios fundamentales. 1. Pertenencia. Todo miembro del sistema familiar tiene derecho a pertenecer. 2. Orden de llegada. Los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegaron después. Por ejemplo, los padres vienen antes que los hijos y deben ser reconocidos como tales. Si un hijo se siente superior a sus padres o si una nueva pareja desprecia a una expareja anterior, el orden se altera y el amor se debilita. 3. Equilibrio entre dar y tomar. En las relaciones dar y tomar deben estar en equilibrio. Cuando uno da mucho y el otro toma sin devolver, viceversa, la relación se desequilibra. En cambio, cuando cada uno puede dar y recibir en proporciones similares, el vínculo crece. Estos son los órdenes del amor, pero uno de los desórdenes más profundos es la exclusión, cuando un miembro es rechazado. Esto es la base de todas las constelaciones familiares. Un hijo descendiente puede, por ejemplo, repetir el destino del excluido, fracasar en su vida sin explicación aparente, tener enfermedades graves o comportamientos destructivos, o simplemente vivir como si le faltara algo esencial sin saber qué es. Hellinger lo explica muy bien en este libro. Y habla de que el alma no tolera la pérdida de ningún miembro, y esto no es castigo, es una tendencia natural al equilibrio y a la totalidad. Pero hay que saber que cuando el amor se desvincula del orden, se vuelve ciego. Por ejemplo, cuando un hijo quiere salvar a su madre, cargar con el dolor de un padre alcohólico o pagar por un antepasado. Y ese amor no ayuda, aunque sea muy profundo, no ayuda. Es un amor ciego. Entonces, Hellinger nos invita a ir más allá de este amor ciego, hacia un amor con orden, un amor que ve. Parte 8. Constelaciones familiares. Ver sin intención. Hellinger también introduce en este libro su método terapéutico, el trabajo con el campo familiar mediante las constelaciones familiares. Este proceso no es solo una técnica terapéutica, es una forma de ver y permitir que lo esencial se revele. Ver sin intención es uno de los principios fundamentales de las constelaciones. Dice textualmente lo siguiente: constelar no es dirigir ni interpretar, sino permitir que se revele el movimiento del alma. El facilitador se vacía de intención. Las imágenes del campo no se juzgan, solo se observan. Esta cita describe claramente el rol del terapeuta en las constelaciones. Hellinger subraya que el terapeuta no debe dirigir el proceso, sino permitir que el alma familiar se exprese. El terapeuta se despoja de su propia voluntad e intención para dejar que el campo familiar
revele lo que debe ser sanado. El principio fundamental aquí es que el terapeuta observa sin juzgar, sin tratar de cambiar el curso natural del sistema. El terapeuta no impone una interpretación ni interviene con sus deseos o pensamientos, sino que se vacía de intenciones para estar en sintonía con el alma del sistema. En este tipo de trabajo, Hellinger nos invita a reconocer que el proceso de sanación no se puede forzar ni acelerar. Es el sistema familiar, a través de sus representaciones, el que muestra la verdad de lo no resuelto. Cuando el terapeuta se retira de su propia interpretación y deseos, se permite que la verdad y la solución emergen por sí solas. Este es un proceso de humildad, en el que el terapeuta no juzga ni dirige, sino que observa los movimientos del alma. Y dice literalmente: el campo muestra lo esencial cuando lo dejamos en paz. Esto no significa que el terapeuta no sea importante. De hecho, tiene un papel fundamental: crear el espacio de reverencia, un espacio donde todo puede ser observado y donde lo no dicho puede salir a la luz. En esta sección, en esta parte, en este tema hablado en varias secciones del libro, menciona también el proceso de constelación, de la constelación familiar. Y dice que cuando un miembro del sistema familiar se coloca en el espacio, se mueve como el alma familiar se mueve, es decir, el campo refleja lo no resuelto, y esto puede incluir dolor, secretos, traumas o incluso destinos no vividos que deben ser reconocidos para poder ser liberados. Entonces, es fundamental entender que el trabajo no se hace a nivel mental, sino a nivel energético. Las constelaciones no son una interpretación ni una explicación racional. Es un sentir lo que está oculto y dejarlo expresarse a través de las personas que representan a los miembros del sistema. Y también dice Hellinger que el campo no se ve con los ojos, se siente con el alma. Y luego expone el principio de orden en las constelaciones y dice que cada miembro del sistema tiene un lugar. Cuando este lugar no es reconocido o respetado, el sistema no puede funcionar de manera saludable. Por ejemplo, en una constelación, cuando un hijo intenta ocupar el lugar de un padre o cuando un miembro de la familia es excluido o olvidado, el sistema no puede estar en equilibrio. Y más adelante dice: el primer paso es siempre el de ver el sistema tal como es, y desde ahí todo puede cambiar. Parte 9. Muerte, trascendencia y Dios. En esta obra la muerte no es tratada como un final, ni como una desgracia. Tampoco se la aborda con dramatismo o como ruptura. Muy al contrario, nos muestra que la muerte es parte de un orden más grande, algo que pertenece al flujo natural de la existencia. No es el opuesto de la vida, es su continuidad. Escuchemos las palabras de Hellinger sobre esto. Dice así: cuando morimos pasamos a otro estado, del cual no sabemos nada. Mi imagen es que nuestra vida emerge de un origen primario, al cual no conocemos. Cuando morimos, volvemos a sumergirnos en ese origen primario. A más de estas palabras, también dice que este origen primario, invisible, anterior incluso a nuestra vida, es presentado como algo que sostiene. La vida, dice, no es lo más grande. Lo más grande es aquello de donde emerge la vida y también aquello en lo que se disuelve. Y continúa diciendo Hellinger: la transición de la vida a la muerte no es una pérdida, se cierra un círculo en el cual el comienzo y el final son una misma cosa. La muerte es más grande que la vida. El reino de los muertos es el reino más grande y el que permanece. La vida es algo transitorio aquí, algo que emerge y vuelve a hundirse. Y aquí Hellinger va más allá de lo emocional o lo moral. Habla desde el alma y desde ahí aparece una certeza profunda. El alma busca regresar. Hay un movimiento interno que no teme al final, sino que lo anhela suavemente. Dice sobre esto textualmente: en el alma hay una atracción hacia los muertos y hacia la muerte. Es un movimiento muy suave y profundo.
En verdad, todo el movimiento de la vida es un movimiento que busca regresar al lugar del que surgió. En este contexto, hablar de Dios no es hablar de religión ni de creencias externas. Dios para Hellinger no pregunta, no exige, no juzga. Dice siempre, Dios no pregunta, Dios es. No hay un Dios que necesite explicaciones. No hay un Dios que pida sacrificios, ni siquiera el sacrificio del dolor. Dice así, a ese Dios, del que se dice que exige el sacrificio de niños, hay que contradecirle abiertamente. Uno debe apartarse de él dirigiéndose hacia algo más grande, algo que permanece misterioso. Ese algo más grande del que habla, ese Dios, no está separado de nosotros, no se coloca como juez ni como meta. Simplemente es, como la muerte, como el origen. Reflexión final. Este libro, El manantial no tiene que preguntar por el camino, es uno de los textos más espirituales y esenciales del pensamiento de Hellinger. Es mucho más que un manual de constelaciones. Es su visión de la vida, del alma, de Dios, del orden, de la muerte y sobre todo del movimiento profundo que sostiene todo. Aquí se trasciende la técnica y se entra en el trasfondo filosófico y espiritual del enfoque. Aquí no se enseña una técnica, aquí se revela una mirada, una forma de estar en el mundo, de rendirse a lo que es, de dejarse tocar por lo invisible. Por eso, si este podcast te movió, te invitamos a ir al origen, a leer este libro con calma, sin expectativas, y dejar que algo en ti reconozca lo esencial. Porque, como bien dice el título, el manantial no tiene que preguntar por el camino, solo fluye. Y quizá eso también nos baste.